están? Queremos dar la bienvenida nuevamente a tu programa Minería Responsable desde acá de los estudios de Agricultura de Televisión. Vamos entonces a retomar estos capítulos que ya llevamos avanzando y quisiera dar la bienvenida nuevamente a nuestra querida amiga Anita Marambio. Ella es, recuerdo, CEO de Workmate. Anita, bienvenida y gracias de nuevo por estar con nosotros. Gracias, Claudio. Feliz de acompañarte. Muchas gracias. Anita, retomemos entonces el tema y nuestro programa se llama Minería Responsable y quisiera saber cómo lo ves tú, qué significa para ti hablar de una minería responsable. Bueno, yo creo que primero, en el caso de la minería chilena y pensando en el cobre, como dado la importancia que tiene para nosotros y para el mundo la producción de cobre en Chile, partir entendiendo que los recursos de los que estamos hablando son recursos que hoy día están en la agenda mundial de sustentabilidad. O sea, el cobre ha sido considerado un recurso, un material clave para el desarrollo sostenible y por lo tanto la producción de cobre termina siendo, digamos, algo que es mucho más valorado cuando lo ponemos dentro de este contexto, ¿cierto? Las propiedades que tiene y el aporte que va a tener en la mitigación del efecto invernadero, de las energías sostenibles en general, en salud pública, incluso en acuicultura. Hoy día hay un montón de proyectos en los cuales se está considerando el uso del cobre como un material clave para fortalecer el desarrollo sostenible. Así que lo primero es eso, ¿verdad? Lo que producimos es un material valiosísimo para el futuro. Pero lo segundo tiene que ver con cómo lo producimos, ¿cierto? Y desde ahí hablar de una minería verde o de la producción verde de la minería es el gran desafío que tenemos como país y mundialmente también hablándolo, ¿verdad? Y hablar de la producción verde significa hablar del tema medioambiental, del tema de gobernanza y del aspecto social que esto Y es ahí cuando considera. un poco se complejiza la conversación, ¿o no? Bueno, por supuesto, porque hablar de una producción verde significa primero empezar a reconocer, a entender y a dimensionar la trazabilidad de lo que significa la producción, no solamente en lo que es el trabajo que hace el principal, en este caso las mineras, sino que también toda la cadena de stakeholders que formamos parte de este ecosistema y que en la medida que lo vamos viendo nos damos cuenta que es enorme. O sea, la producción de cobre, la minería, es una industria que genera, que tiene una tremenda cadena de valor, considerando a las mineras, por supuesto, como principales, a los proveedores directos, a las empresas que trabajan en torno a la minería, que en Chile son cerca de 10.000, por lo que entiendo, entre directos e indirectos. Disculpa, Anita, pero ahí también esto que tú estás planteando es la generación para estos mandantes de unas oportunidades inmensas que uno no las puede dimensionar, digamos. Es muy difícil, o sea, hoy día yo creo que lo interesante de cuando ponemos el concepto de verde o de sustentable en la conversación es entender que no es solamente lo último que ocurre, ¿cierto? Sino que el proceso parte de mucho más atrás. Involucra comunidades, a las personas, a los gobiernos locales, por supuesto que las políticas y por supuesto, insisto, a nosotros, ¿cierto? Los proveedores que trabajamos en minería y que además representamos más de cerca del 70% de la dotación que está relacionada con la minería. Hablo del trabajo que se genera en torno a la minería, es mucho más grande que el trabajo directo que tienen las mineras. ¿Verdad? Este 70% está agrupado en Aprimín, tengo entendido, ¿no? Bueno, hoy día Aprimín agrupa cerca de 120 empresas. Somos un grupo importante, digamos, dentro de esto, pero la minería, o ¿cómo se llama? Los contratistas de minería, insisto, directos e indirectos, son muchísimos. Solo nosotros, como empresa, Workmate, que no somos de las empresas más grandes, tampoco pequeñas, por supuesto, tenemos cerca de 50 o 60 proveedores nuestros. De esos, cerca de la mitad son pymes.
Entonces empezamos a entender cómo va generando impacto en tu trabajo, en las empresas que están en torno a nosotros y las empresas que están en torno a las empresas que nos prestan servicio a nosotros pirámide. También. Esto es una pirámide, es un círculo, ¿verdad? Es una red de valor que gira en torno hoy día a la minería y a otros negocios, pero hoy día la minería representa el 14% del PIB en Chile, representa un número muy importante en materia de las oportunidades laborales que se generan, el desarrollo tecnológico. La verdad es que no solamente es la posibilidad de trabajar, sino que también de trabajar bien, de crecer en innovación, en tecnología, en compromiso social. Hoy día la minería yo creo que tiene un foco en fortalecer el compromiso, porque eso significa hablar de una minería responsable o una minería sustentable, ¿verdad? Sí. Anita, tú hablaste de tecnología y me acuerdo que en el primero o segundo capítulo hablamos de Workmate, en términos de que ustedes estaban entrando como Workmate, insisto, en el tema de la digitalización. Cuéntanos un poco al respecto, digamos. A ver, nosotros dentro de una de nuestras áreas de negocio, que son 4 divisiones las que tenemos, una de ellas tiene que ver con el desarrollo de plataformas. Nosotros nos metimos en un área que es bastante transversal para minería y otras industrias, pero la minería yo diría es donde está el fuerte, que es la acreditación y el control de empresas contratistas justamente. Y partimos haciendo hace más de 10 años, 15 años, un trabajo que era bastante manual y mecánico, ¿verdad?, que era la gestión de la acreditación. Hoy día, además, es un punto muy importante, fue parte de la Agenda 2020 de Codelco, por ejemplo, el trabajar estos aspectos, dado el impacto que tenían los largos tiempos de demora, etc. Entonces, nosotros desarrollamos una plataforma propia, que hoy día es la plataforma que usa Codelco para la acreditación. Hoy día se le agrega la fiscalización laboral, tenemos un contrato hasta el año 2029. No es menor trabajar con Codelco. No es menor, es muy importante, pero además también trabajamos con otras compañías en esta materia. Pero esto significó, primero, eliminar un montón de personas que trabajaban en oficinas y en sitios, ¿verdad? Eso, primer aspecto. La gente que trabaja en estos servicios para Workmate, mucho antes de la pandemia, ya trabajaban desde sus casas. Nuestros auditores, dado que esto es un servicio que se presta en línea. Así que ya desde ahí, desde la mejora en términos logísticos, de movilización y administrativo, hubo una reducción muy importante de recursos y de consumos, digamos, que eran innecesarios. Pero además hoy día permite extraer una cantidad de información impresionante para mejorar la toma de decisiones de nuestros clientes e integrar información, que es importante, respecto a las compañías, a las empresas que prestamos servicio de minería, respecto a nuestros trabajadores, respecto a cómo se conforma demográficamente esta gran masa de trabajadores, respecto a los equilibrios en las remuneraciones, respecto a mejorar el control de acceso, de casinos, de campamentos. La verdad es que es una serie de beneficios que trae la automatización de estos procesos. Simplifica procesos, pero de una manera impresionante. Simplifica procesos y permite un manejo de información que es clave para los clientes. Así que creo que es una de nuestras áreas de negocio y que además en la industria, digamos, se ha ido fortaleciendo mucho todo lo que tiene que ver con la automatización, la digitalización, y que hoy día también hemos incorporado algo de robotización dentro de esos procesos también. Yo que trabajo, llevamos harto tiempo ya trabajando con minería responsable, con muchos clientes relacionados con la minería directa e indirectamente. Workmate está bien posicionado, ¿ah? Está bien posicionado respecto del desempeño que ustedes tienen, digamos. Así que te felicito por eso. Gracias. Oye, volvamos un poco a hablar de minería responsable. Como país, ¿tú crees que podemos convertirnos realmente mundialmente en una minería verde? O sea, yo creo que nosotros tenemos el potencial de ser hoy líderes mundiales en esta materia. Primero por lo que significamos en materia del cobre, ¿verdad?
pese a que en estos últimos años ha habido una pérdida de liderazgo. Nosotros pasamos de ser quienes producíamos el 36% del cobre a ser hoy día cerca del 26%, hemos bajado 10 puntos a nivel mundial. Seguimos siendo los primeros, pero hemos bajado mucho. Estos últimos 2 años también la producción se ha visto disminuida, por lo tanto hay una alerta respecto a qué está pasando hoy día con la minería en Chile y con el foco en el crecimiento sostenible, que es lo que nosotros esperamos alcanzar, ¿verdad? Y esto producto muchas veces justamente de problemas de tecnología, de la falta de agua y aspectos que empiezan a impactar directamente. Entonces, hoy día el invertir de manera sostenible en estos procesos es algo clave. Así que hoy día Chile tiene un tremendo potencial, tiene una oportunidad enorme de convertirse en líder mundial en materia de minería verde, ¿verdad? Además tenemos un mar enorme del cual podemos extraer agua y no impactar el agua que se produce en napas subterráneas o directamente en tierra, lo que también requiere un proceso importante de mejora, ¿verdad? De tecnología e innovación. De tecnología e innovación permanentemente. Y además eso nos llevaría a dejar de mirar. Yo leí hartos artículos respecto al tema esto de Latinoamérica y Chile como un país extractivo, ¿verdad? Que nos dedicamos a procesos que son más extractivos. Pero cuando incorporamos tecnología, incorporamos innovación, cuando estamos hablando, digamos, de economía circular dentro de la manera de hacer estos procesos, cuando el valor social es parte fundamental de esto, ya este concepto, digamos, empieza a cambiar el paradigma que existe en torno a esta minería como un proceso solamente extractivo. Y que nos remonta un poco a una mirada de 1900 de cómo se hacían las cosas. Lo que pasa es que pienso yo que el tema del agua es un tema súper importante, súper trascendente y que afecta mucho y desde ahí hay una crítica muy, muy importante a las mineras desde las comunidades, digamos. Claro. Entonces yo creo que ahí hay un poco, que también lo conversamos en algún minuto, en algunos primeros capítulos, cómo comunicar. De repente las empresas no comunican de la manera correcta, digo yo, porque se están haciendo cosas, digamos. Se están haciendo cosas y hay una historia. Entonces, finalmente, la historia siempre pesa, digamos, y es mucho más fácil o es mucho más difícil cambiar la percepción que se ha ido construyendo que tomar las medidas, ¿verdad? Entonces, probablemente lo que hoy día está ocurriendo, lo que está ocurriendo en los últimos 10 años, digamos, o hacia atrás también, pero yo diría más intensamente en este último periodo, todavía no es visible para las comunidades. Pese a que cuando vemos el uso que tiene la minería respecto al agua, es bastante menor en relación a otras industrias, ¿verdad? Entiendo que es del orden del 4% o algo así, si no me equivoco. Entonces, pero hay un foco muy importante puesto en la minería por lo que significa la minería, digamos, para el país. Y también hay un problema de sesgos, de imagen de la minería desde el punto de vista de las grandes utilidades que tiene. Yo creo que por ahí va el tema. Claro, de las grandes compañías que vienen ¿cómo se llama?, a usufructuar de nuestros recursos, etcétera. Y yo creo que ahí hay mucho que cambiar desde el relato, pero también con datos. Hoy día hay datos que son relevantes y que muestran que el aporte que hace la minería, no solamente a través de los impuestos, digamos, al PIB, ¿verdad? Sino que también el impacto que tiene en la economía, el impacto que tiene en el desarrollo del país en términos tecnológicos y sociales. Las remuneraciones que paga la minería son más de 2 veces superiores al promedio de las remuneraciones en Chile.
La minería en general es una industria que se ha preocupado de tener una estructura o relaciones laborales sanas, donde no existe, por ejemplo, personal que no sea contratado, personal que trabaje honorario, donde las reglas, digamos, del juego para las empresas que trabajamos en minería son bastante duras. Bueno, nosotros dentro de eso nos dedicamos a eso, a hacer fiscalización laboral de las empresas contratistas que se encuentran con clientes y con condiciones que son superiores a la normativa legal vigente Sí, en los requisitos. yo creo, Anita, que definitivamente el tema, y lo hemos conversado en capítulos anteriores, el tema de la comunicación, transparentar ni lo nombro, digamos, pero sí poner los datos, como tú dices. Ahora, esto está súper interesante, pero tenemos que ir a una pequeña pausa comercial y cuando volvamos retomemos el tema porque da para un par de minutos más, digamos. Pues, Bueno, seguimos entonces conversando con nuestra querida amiga Anita Marambio. Les recuerdo que ella es la CEO de Workmate y estábamos conversando delante respecto de el nivel, que era lo que queríamos retomar, digamos, el nivel de, por ejemplo, de los sueldos que hay en minería son bastante disonantes respecto de la media de la población, digamos. Entonces, ¿cómo lo ves tú eso? ¿Cómo la gente, existe una especie, no sé, si el concepto estará bien utilizado, digamos, pero un poco de envidia, la gente dice, ¿por qué ganan tanto? Eh, ¿Cómo lo ves tú desde Workmate, desde Aprimin también, que estás con un cargo importante ahí, digamos? a ver, primero yo creo claro, quienes no están en la industria probablemente miran desde lejos y ven una realidad que es muy distinta a la realidad nacional. Y yo creo que además, por eso mismo, a mí me gusta trabajar en minería, porque creo que la minería genera tremendas oportunidades para las empresas contratistas, por ejemplo, justamente en poder ofrecer condiciones laborales que son muy superiores a las que tiene el mercado. Y no hablo solamente de la compensación directa, el sueldo, ¿cierto? Sino que también hablo de condiciones en términos de seguridad, en términos de capacitación y posibilidades de desarrollo. La movilidad social que genera la minería es muy importante. Es una de las industrias que genera mayor movilidad social. Sin embargo, cuando vamos a las personas que trabajan en minería, entendemos por qué es esa realidad, entendemos por qué un trabajador en minería gana el doble de lo que gana el promedio de los trabajadores en Chile. Porque efectivamente trabajar en un sistema de turnos, estar lejos de tu casa durante 7, 10 o 14 días, 14 días, antes, sí. antes había turnos que eran del terror, hoy día esto se ha normado y un turno uno por uno ya es el estándar, pero por supuesto que exige, hay un sacrificio importante a nivel personal y familiar. Y también lo que es trabajar en áreas donde todavía existen, por supuesto, condiciones, y me refiero a condiciones medioambientales o geográficas duras. Son bien Así que extremas, ¿eh? son O extremas. mucho frío, No o cualquier mucho persona, calor. tal vez muchos miran a minería y quieren ir a trabajar a minería, pero cuando llegan a una faena a 4.000 metros de altura duran un turno. Exacto. Y eso, por supuesto, que merece ser pagado como es pagado. O sea, es justo. Me parece que son las dos realidades que hay que entender. Eh, y vuelvo a decir, yo creo que las empresas que trabajamos en torno a la minería tenemos una oportunidad en esto de fortalecer el rol social, dado que es una industria que permite que eso ocurra.
permite que paguemos bien, permite que trabajemos en temas de desarrollo social, de seguridad, de salud ocupacional, que generemos mejores condiciones. Entonces yo creo que hay que hacer uso de eso, de ese espacio y de esos recursos que nos entrega la minería. Yo a tiempo atrás leyendo unos artículos respecto de la incidencia que ha tenido la minería en la reducción de la pobreza, ponte tú. Es bien impactante. Porque, bueno, aparte de la reducción de la pobreza, y ahí volvemos a un tema de la mujer, digamos, hay mucha mujer que hoy día trabaja en la minería que no te, que separaba o tenía o mantenía ella solamente la casa, el hogar, y se puso a trabajar en minería y han salido a flote, pero de una manera impresionante. Sí, por supuesto. O sea, yo creo que la minería, y volviendo al concepto de minería responsable o sustentable, digamos, dentro del ámbito social, tiene y favorece, digamos, el trabajo en términos de reducción de la pobreza y las desigualdades, en torno a la posibilidad de una mejor educación o formación para el desarrollo dentro de la minería, el crecimiento que podemos tener, que pueden tener las personas que trabajamos en minería. Y también hoy día entonces está teniendo un foco en lo que tiene que ver con la igualdad de género, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque hasta el año 96, tú sabes que había una ley que restringía el acceso de las mujeres a las minas, o sea, hasta el año 96 no entramos Era una mujeres a las ley. minas, hay una ley. Por ley las mujeres no podíamos entrar a ciertos espacios y esta ley surge de un mito, que las mujeres éramos dietas, digamos, así que imagínate, desde ese lugar venimos, hace un Ha poco más sido de un duro 20 años. transitar, ¿ah? Y hoy día la minería todavía, junto con la construcción, es una de las industrias que tiene menor acceso, digamos, de mujeres o menor mujeres participando, un 11, un 12% entre la construcción y la minería, y por lo tanto, por supuesto que hay un foco. Tenemos que trabajar para cambiar esa realidad hoy día en Chile, además por las oportunidades que da. O sea, si la minería genera mejores oportunidades laborales, mejores oportunidades de crecimiento y desarrollo, ¿por qué las mujeres estamos excluidas de ese espacio? Ahora, el espacio que ocupa la mujer también en la minería tampoco es tal de que está súper posicionada. Los números son buenos, son importantes, pero todavía les O falta por sea, recorrer. Los el, sueldos todavía no son tan equitativos, no yo están creo tan a que la la par, digamos. minería no es distinta al resto de las industrias en términos de las diferencias que existen remuneracionales y otros, pese a que hoy día la minería, dado que tiene normativas y mucho control en términos de relaciones laborales, establece reglas que obligan y que permite a los contratistas estar permanentemente vigilando, tener remuneraciones que sean equitativas y otros aspectos, pero de todas maneras existen esas desigualdades, pero vuelvo a insistir, somos a nivel nacional, en minería hablamos del 12% de participación femenina, es bajísimo. En Aprimín, por ejemplo, las empresas que formamos parte de Aprimín hemos hecho un trabajo interno en este último periodo de fortalecer la participación de mujeres y hoy día estamos en las mediciones internas que hacemos como asociación entre las empresas de Aprimín, llegamos a un 19% de participación femenina, porque no solamente estamos hablando del trabajo directo en la minería, sino que también el trabajo indirecto, digamos, administrativo y de investigación y otros que desarrollamos las empresas que trabajamos en torno a la minería. Por lo tanto, las empresas contratistas de minería tenemos un abanico de posibilidades mucho más amplio de los que tiene la minería propiamente tal, ¿verdad? Y de oportunidades para mujeres y que permite, por supuesto, y facilita la integración. Así que yo creo que eso es un aporte, digamos, en el que estamos trabajando como asociación y como empresa. Ahora, porque también es una actitud inteligente, digo yo, el trabajar en reducir estas desigualdades. ¿Por qué? Porque el impacto va a ser transversal para la sociedad, digamos. O sea, que es bien obvio, digamos. Es obvio, pero cuando tú entras en la conversación del día a día te das cuenta que no es tan fácil de entender.
¿ah? Las mujeres representamos el 50% de la población mundial. ¿Por qué entonces seguimos siendo, y todos los números lo dicen, ¿verdad?, quienes tenemos menos acceso a un trabajo mejor remunerado, digo, porque, claro, ocupamos, es muy loco, digamos, en Chile, el único nivel donde las mujeres somos más que los hombres es en las rentas bajo sueldo mínimo. Ahí Mira. vemos más mujeres que hombres, fíjate. De ahí hacia arriba cambian los datos. Ahora, la oferta laboral existe, existe. ¿Qué crees tú que falta para poder ir llenando estos cupos, digamos? Yo creo que hay dos trabajos, digamos, que se están desarrollando en paralelo. Uno es un trabajo a largo plazo. Hay un cambio cultural, hay un cambio que requiere que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la corresponsabilidad es algo que no lo vamos a cambiar con una normativa. Hoy día el 30% de los hogares en Chile son monoparentales. De ese 30%, el 80% son hogares llevados por mujeres y El 80%. de los monoparentales. Pero coincide además con que son las mujeres que reciben menos ingresos. Entonces, ¿qué posibilidades tiene esa mujer de sacar adelante a una familia? Entonces, la corresponsabilidad, cuando no existe un segundo en el hogar para que te ayude con la corresponsabilidad, es mucho más amplia que solamente esa mirada hombre-mujer, padre-madre, digamos, ¿cierto? Hay un rol social en esto. Y por eso yo creo que la conciliación de la vida familiar, que va a aportar a la corresponsabilidad y que va a aportar además a que las mujeres tengamos más espacio, no solamente para el trabajo, sino que también para las labores de la familia y el hogar y para los temas personales, ¿verdad? Es básica, digamos. Hay un cambio en esta materia, entonces, cambio en políticas y en reglas del juego, cambio en normativas internas de las compañías que faciliten, digamos, le den mayor flexibilidad. Flexibilidad laboral. Absolutamente. Hoy día es un dato que las mujeres somos quienes estamos, en su gran mayoría, por supuesto que hay hombres que también lo hacen, a cargo de las labores de cuidado. Y en la pandemia fue demasiado evidente. Más de 4 millones de mujeres no volvieron a trabajar y de esas un tercio fue porque estaban dedicadas a cuidar a los niños en las casas. Niños, ancianos, enfermos. O sea, se transparentó esto, se abrió, vimos arriba de la mesa esto que era una situación que llevábamos viviendo y durante mucho tiempo y que sigue existiendo, pero que la teníamos un poquito escondida. Porque el número es bien impactante. Es muy impactante, es muy impactante. Entonces, ¿cómo cambiamos esto? Queremos más mujeres trabajando, pero hay cambios que tienen que venir de mucho antes. Entonces, a largo plazo hay un tema que tiene que ver con la educación, desde la educación escolar. No basta solo, y por supuesto queremos que haya más mujeres en carreras STEM, que haya más mujeres que tengan estudios técnicos y a nivel de operarios, operativos, que permitan, digamos, el ingreso de más mujeres a minería. Pero para que eso ocurra, las niñas y los padres y las madres tienen que empezar a ver que la minería existe esa oportunidad desde mucho antes. Y eso no va a ocurrir en 2 años ni en 5 años, ¿verdad? Necesitamos tiempo. Los cambios culturales también son cambios que son mucho más lentos. El tema de la relación y de los tratos, leí el otro día un informe que decía que donde todavía existe una brecha importante es en cómo se establecen las relaciones de trabajo dentro de las faenas, por ejemplo, no va a ocurrir en tan poco tiempo. ¿Pero eres optimista? Yo soy optimista. Soy más que optimista porque lo que hoy día ocurre, que aún es muy desfavorable, es lejísimo mejor de lo que ocurría hace 20 años atrás. Yo trabajo en minería hace cerca de 20 años y la verdad es que cuando contamos historias de cómo vivimos las mujeres que entramos el año 2000 o por ahí, Es muy difícil en aquel minuto. Era totalmente distinto. ¿Sabes qué? No nos damos cuenta que era difícil. Era tan transparente esto de la manera en la que nos relacionamos que aceptábamos nomás, así era. Pero cuando, totalmente normalizado, pero cuando lo pongo hoy día y recuerdo eso, digo, o sea, años luz, hemos mejorado muchísimo,
pero hoy día estamos en un punto de inflexión en el cual tiene que haber un cambio y tiene que haber un cambio que no sea en base a una lucha de poder ni a una rivalidad entre hombres y mujeres. Yo creo que tiene que haber un cambio en que hombres y mujeres, en que como sociedad entendamos que el 50% de la población del país no puede estar en peores condiciones que el otro 50%, que merecemos esto. Lo justo es estar a la par. Lo justo es estar a la par y esto no tiene que ver con que seamos además más productivas o más eficientes o más seguras. La verdad es que tiene que ver con que es correcto nomás. Tiene que ver con que además las mujeres que somos, como también lo muestran todos los datos del mundo, ¿verdad? Quienes llevamos los hogares, quienes estamos a cargo de los hijos, queremos que nuestros hijos vean que sus padres, sus madres somos personas que estamos felices, que disfrutamos de nuestro trabajo, que tenemos sentido de logro, que tenemos una participación activa en la sociedad, y por lo tanto también nos comprometemos de una manera distinta. Y que somos unos iguales. Cuando tú estás solo en tu casa, y sin desmerecer el trabajo del hogar, que yo creo que es muy importante, tu red de apoyo, tu red de contactos, tus posibilidades de crecimiento y de mirar otras cosas es mucho más limitada. Entonces, y lo que tú puedes entonces transmitir a tus hijos también lo es. Anita, temazo que da como para un par de capítulos más. Estás comprometida para que sigamos hablando y entremos un poquito más al área chica respecto de la inclusión, de la participación de la mujer en esta minería responsable. Así que estás comprometida a que sigamos hablando de este tema. Y Gracias, por ahora, Claudio. amigos, entonces nos despedimos con nuestra gran amiga Anita Marambio y los espero ver la próxima semana a través de Minería Responsable acá en los estudios de Agricultura Televisión.